En este tutorial 3 vamos a realizar un rutado con componentes SMD, partiendo en principio del diseño que hicimos en el tutorial 1. Para ello lo que hemos hecho ha sido sencillamente copiar el fichero test1.sh a test2.sh. Lo abrimos y este sería, digamos, nuestro diseño de partida, pero tenemos que convertir los componentes a SCH, o sea, a SMD, perdón. Entonces, vamos a verlo con detalle. Para eso me vais a permitir que comencemos, digamos, desde la control panel con las librerías. El más fácil de todos sería, digamos, los condensadores, ¿de acuerdo? Nos iríamos a la librería RCL, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos cambiar nuestros condensadores polarizados, ¿de acuerdo? Lo queremos cambiar a montaje superficial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la denominación de los condensadores polarizados suele ser muy variable. Para no marearlos demasiado voy a utilizar la nomenclatura de Panasonic que aparece aquí. Entonces, si os dais cuenta, los condensadores electrolíticos de aluminio de montaje superficial tienen dos patitas y tienen el cilindrito, ¿de acuerdo? O sea, en lugar de taladrar, pues tienen, ¿de acuerdo?, las huellas así. Recordar que en el caso anterior nosotros lo que pusimos fue un condensador de aluminio de diámetro 5, pues si os dais cuenta es el que se denomina el Panasonic C, ¿de acuerdo? Panasonic C encapsulado SMD de tamaño de diámetro 5. Entonces, si os dais cuenta, si nos vamos por aquí, ¿de acuerdo?, está el Panasonic B y el Panasonic C, ¿de acuerdo? Esto sería, ¿de acuerdo?, el encapsulado que vamos a utilizar reemplazando a los condensadores. En el caso del integrado la cuestión es distinta. ¿Por qué? Pues porque el integrado 7805 solo está disponible en montaje through-hole. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a añadir un encapsulado que sí te permite montaje superficial. Para ello, ¿de acuerdo?, está en la librería Voltage Regulator, ¿de acuerdo?, que es la VREG que está aquí, y vamos a utilizar un componente adicional que es el, lo tenemos aquí, el LM317, aquí está, ¿de acuerdo? El LM317 es un regulador, pero a diferencia del 7805 que tiene salida fija, este es un regulador que tiene salida programable. ¿Cómo? Pues mediante un par de resistencia que ahora vamos a colocar en nuestro esquemático y así hacemos la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, el que nosotros vamos a utilizar es este diseño, ¿de acuerdo?, que tiene una huella de esa forma, ¿vale? Pues bueno, volvemos, ¿de acuerdo?, a nuestro esquemático y vamos a hacer las modificaciones para que veáis cómo se hace. Primera modificación, vamos a modificar los condensadores. Entonces, este condensador tiene una huella y yo la quiero cambiar. ¿Cómo se hace eso? Pues si os dais cuenta, nos vamos a la llave inglesa, el change, ¿de acuerdo? Yo le digo que quiero cambiar el qué, el pacaje, la huella, ¿de acuerdo?, de este elemento. ¿Cómo se cambia? Pues lo único que hay que hacer es que ya no es un E2.5-5, sino es un Panasonic C, ¿vale? Ya está cambiado, ¿de acuerdo? Y exactamente lo mismo para este elemento, ¿vale? Insisto, ya estarían cambiadas esas dos huellas, tan fácil como eso, solo darle al botón de change. En el caso del componente del 7805 del integrado, la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque vamos a cambiarlo por otro dispositivo diferente y aparte tenemos que añadir un par de resistencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues nos vamos a la papelera y borramos tanto este elemento como las tres señales de entrada. Nos vamos aquí a añadir. Recordad que antes os comenté que era el VREG, la librería VREG. Nos vamos al LM317 encapsulado de pack, ¿de acuerdo? Sería tan fácil como esto. Añadimos este elemento, ¿vale? Lo colocamos, por ejemplo, aquí. Y a continuación tenemos que añadir otra cosa, que eran las dos resistencias. Pues nos vamos a RCL, a la librería RCL, nos vamos a la resistencia y recordar que os indiqué que 7805 y 1206 eran las dos resistencias de montaje superficial que íbamos a utilizar este año. Pues le doy a un OK, ¿de acuerdo? Y colocaríamos, las coloco rotadas porque así es el diseño, ¿de acuerdo? Y tendríamos esa y esa, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos colocados los componentes, lo único que hay que hacer es volver a rutar. Me voy aquí a rutar y conecto esto a la entrada, conecto esto a la salida, conecto, ¿de acuerdo?, la resistencia superior e inferior, ¿de acuerdo?, de esta forma,
Y por último, si os dais cuenta, este terminal adicional de nuestro circuito, de nuestro integrado, no es tierra como en el caso del 7805, sino que va al punto medio entre estas dos resistencias que acabamos de colocar. ¿Qué más habría que hacer? Pues, por ejemplo, lo que habría que hacer es colocar los valores de dicha resistencia. Yo he hecho el cálculo antes, ¿de acuerdo? Y para tener 5 voltios a la salida, esta resistencia debería de ser de 1K y esta resistencia debería de ser de 3K. Pues bueno, si os dais cuenta, en principio el diseño esquemático ya estaría acabado, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es salvarlo y ya habríamos acabado esa parte. Igual que comentábamos anteriormente, lo que tenemos que hacer a continuación, bueno, perdón, se me olvidaba un detallito. Por hacer que el diseño sea un poquito más interesante, me vaya a permitir que los terminales de entrada los mantenga en through-hole, aunque existen terminales de montaje superficial. Vamos a hacer que nuestro diseño sea un diseño mixto y que siga teniendo partes through-hole. Recordad que los terminales hay que hacer un taladro para colocarlos. ¿Qué hacemos a continuación? Pues lo que comentábamos antes, vamos a generar de forma automática la placa a partir del esquemático. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestro diseño. Vamos a hacer lo mismo que os comenté el día anterior. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo?, que el grid esté en pulgadas, ¿de acuerdo? Perfecto. A continuación de los layers vamos a quitar los values y vamos a modificar el tamaño de nuestra placa a, por ejemplo, ¿de acuerdo?, a 30 por 20. ¿De acuerdo? Y aquí exactamente lo mismo. ¿Vale? De esa forma, si le hacemos un zoom to full, ahí lo tendríamos, ¿vale? A continuación, paso siguiente, place. Tenemos que colocar nuestros elementos. Pues si os dais cuenta, digamos que a priori yo iría colocando mis elementos, ¿de acuerdo? O sea, coloco mi conector, ¿de acuerdo? Recordar con lo que vimos en la práctica en el ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Pues voy a colocar el de entrada y el de salida, ¿de acuerdo?, de esta forma vertical, y a continuación el condensador a la entrada y el condensador a la salida, ¿vale? Y si os dais cuenta, como las dos resistencias están asociadas a puntos de la salida, pues los voy a colocar así, ¿de acuerdo? He hecho un primer posicionado, ¿de acuerdo? He hecho un primer posicionado, ¿vale? Con el ojito podemos ver quién está conectado con quién, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿de acuerdo? Todos esos puntos están conectados entre sí y son la Tierra, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, ¿quién es el que falla? Pues el que falla sería, por ejemplo, el condensador 2, que está al revés, ¿de acuerdo? Con vuestro permiso voy a cambiarlo, ¿de acuerdo? De esta forma, si os dais cuenta, todos esos puntos deberían de estar unidos entre sí, ¿vale? A continuación, permitidme ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que observáis? Pues que tal como he colocado el circuito integrado, tiene la entrada a la derecha y la salida a la izquierda, por lo cual también sería conveniente darle la vuelta al integrado, ¿de acuerdo? Sería más inteligente colocar el integrado de esta forma, ¿vale? Vamos a seguir repasando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Veis que la conexión es fácil. Aquí, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, tendríamos que conectar esos tres nodos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues yo voy a hacer una sugerencia, ¿de acuerdo? Existen muchas formas de hacer el mismo ejercicio. Podríamos hacer una cosa así, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo queda, ¿vale? ¿Vale? Si os dais cuenta, estas tres patas están conectables de una forma fácil, ¿de acuerdo? Esa pata, sí. Lo que podríamos hacer para que sea más fácil es echamos esta un poquito para acá para que el flood lo haga. Recordar que es un proceso iterativo. Vamos a ver cómo queda. El ojito, ¿vale? Eso se conectaría, digamos que este GND estoy intentando que se conecte por aquí, ¿de acuerdo? Cuando haga el flood, ¿de acuerdo? Esta pata se conecta con esta y con esta, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Ya tenemos una primera aproximación, digamos, a la interconexión de nuestros elementos, ¿vale? Solo hay una cosa que me molesta un poquito y voy a intentarla arreglar. No. Bueno, ya lo veremos después si falla.
Bueno, a continuación el rutado. ¿Cómo se hace el rutado? Pues recordar, tan fácil como le dais a esta pata, pero recordar que ahora, a diferencia del ejercicio anterior, tenemos que rutar en la cara superior. Estamos en SMD, ¿de acuerdo? Veis que está aquí en rojo y nos da una pista de que hay que rutar en la cara superior. Y hay un detalle también importante que hay que darse cuenta, y es que los componentes through-hole, si los vamos a soldar en la cara superior, tienen que estar colocados en la cara inferior. ¿Cómo se hace eso? Pues mediante el botón de mirror que utilizamos anteriormente. Si nosotros le damos un mirror, lo que estamos haciendo es que el componente no esté apoyado en la cara superior, sino en la inferior. ¿De acuerdo? Le damos un mirror a este componente y a ese componente. ¿Vale? Vamos a rutar por la cara superior y con un ancho por defecto de 1 milímetro. ¿Vale? ¿Veis lo que estaba viendo que me iba a pasar? O sea, digamos que, veis que esta conexión, digamos que iba a chocar, ¿de acuerdo con esto? Pero en principio no es problemático, ¿de acuerdo? Porque esto también lo quiero conectar con esto y esto también lo quiero conectar con esto, ¿vale? A continuación voy a hacer esta angular, que es relativamente fácil. Cambio el ángulo a 45 y haríamos una cosa ahí, por ejemplo, ¿de acuerdo? A continuación queremos unir esto con esto, pues digamos que podemos hacer una cosa tal que así, ¿vale? Permitidme que haga otra, ¿de acuerdo? Que sería, por ejemplo, esto, ¿vale? Unir este punto con este, unir este punto con este, esos son fáciles, podemos unir este punto con este, ¿de acuerdo? Ahora bien, si os dais cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que os comentaba antes, que el GND se puede hacer por aquí, ¿de acuerdo? Que por eso antes moví un poquito hacia la izquierda, ¿vale? ¿Qué más? Pues si os dais cuenta, aquí aparece un cruce. Entonces, esto se puede hacer de dos formas. Esto se puede hacer de dos formas. Una posibilidad sería, por ejemplo, hacer esto. ¿Qué ocurre si haces eso? Pues que esta pata tiene que dar una vuelta enorme, ¿de acuerdo?, para conectarse aquí. Es posible, pero tienes que dar una vuelta. Existe una segunda alternativa, recordar proceso iterativo, ¿de acuerdo?, y es la siguiente. Si nosotros consideramos, ¿de acuerdo?, que podemos realizar, digamos, un rutado a través de aquí, no sé si lo veis, ¿de acuerdo? O sea, voy a hacer así, ¿vale? Y esta conexión la voy a hacer a través de aquí. Si os dais cuenta, existe el posible riesgo de que a lo mejor estemos demasiado cerca. Vamos a verlo y vamos a arreglarlo en todo caso. Nos vamos al DRC, le decimos que nos cale la insoladora y le damos una comprobación. Y nos aparecen errores a tutiplén, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, hay errores que son muy fácilmente resolubles. ¿Por qué? Pues porque si os dais cuenta, ese error, digamos que se resuelve haciendo que esta pista esté un poquito más para arriba, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que voy a hacer, ¿qué es? Pues lo que voy a hacer es, voy a quitar esta pista y voy a añadir una pista, por ejemplo, por aquí, ¿de acuerdo? Si me permitís que vuelva a pasar el DRC para que veáis que ese error ha desaparecido, ¿vale? Si os dais cuenta, ya el error que ha aparecido es el que vimos que iba a aparecer aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues muy fácil, ¿de acuerdo? Vais a ver que es muy fácil cómo arreglamos ese error. ¿Por qué? Pues porque si esto lo quitamos y la conexión la hacemos así, ya estamos evitando el error, ¿de acuerdo? Entonces, permitidme que haga la comprobación. Seguimos teniendo errores, ¿vale? Si os dais cuenta, ese error es que me he aproximado demasiado al borde. Ese error, digamos que lo voy a ignorar porque cuando haga el flood, ¿de acuerdo?, va a desaparecer. Permitidme que añada el rectángulo para el flood y veréis cómo desaparece ese error. Me voy al polígono, cara superior, ¿de acuerdo? Hacemos nuestro rectángulo de antes, le asociamos el GND, le damos, ¿vale? Y de hecho, si os dais cuenta, esa traza que antes nos daba problemas, pues la podemos eliminar y vais a ver que, pues no, todavía no está eliminada. ¿Cómo se arregla? Pues echando este para acá a la izquierda. ¿Vale? Permitidme que haga el DRC para comprobarlo. Y si os dais cuenta, ya me he quitado todos los errores. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Fácil.
Por último, lo que podemos hacer es lo que os comenté yo anteriormente, y es conseguir que las etiquetas, el silk, esté, digamos, en una posición que sea un poquito más amigable. Para eso tenéis que desasociar, tenéis que darle al smash, ¿de acuerdo?, de los tres elementos, y a continuación proceder a su reubicación. Este está en la cara inferior y por eso aparece ahí el JP1. Este también está en la cara inferior, por eso aquí aparece el JP2. Este sería el condensador de la salida, este sería el condensador de la entrada, y a ver, ¿dónde está el IC1? Sí, aquí, ¿vale? Si me permitís, lo voy a colocar aquí, ¿vale? Y la R1 y la R2 las coloco aquí, ¿vale? Entonces, así es como quedaría nuestro diseño pasado a SMD con un regulador con salida programable, ¿de acuerdo? Lo salvaríamos y ahora, si me permitís, ¿de acuerdo?, os voy a enseñar cómo quedaría nuestro diseño realizado físicamente, ¿de acuerdo? Esa sería la parte superior. Daros cuenta que tanto los condensadores, las resistencias, como lo que es el integrado, están soldados en la cara superior y también colocados en la cara superior, pero si os dais cuenta, los pines están colocados en la cara inferior. De hecho, ¿de acuerdo?, por eso se sueldan por la parte superior. Espero que os haya gustado este segundo ejemplo. Un saludo.